Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, adelante, si alguien desea expresar una experiencia o alguna pregunta, yo estoy para servir. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, el hermano mayor tuvo muchos discípulos, pero ¿por qué fue difícil seguir los pasos de él? Porque se necesita estado de conciencia. En principio, a veces el discípulo, sin comprender, confía en el maestro, o a veces hace como que entiende, pero como que luego hace lo que se le da la gana. No es fácil la formación de un verdadero discípulo, porque hay momentos en que entra la parte sentimental, al otro le hace esto y a mí me hace esto, y me lo debería de decir de otra manera, y empieza el sentimentalismo. O a veces en el discípulo empieza la autosuficiencia, el orgullo, hasta la arrogancia y la soberbia. Luego se cree más que su maestro. Y de hecho, esta es la causa entre la alta jerarquía que yo he visto a través del estudio de la historia y valoración de la misma, que ha sido la gran prueba para los muchos discípulos que no la han pasado. Cuando el discípulo se cree más que el maestro, se acabó todo. Pero parece como que sigue siendo discípulo, pero en realidad el discípulo no puede hacer eso como discípulo. Ahora, hay que entender que hay procesos en un discípulo que tiene que pasar, experiencias que tiene que vivir y luego rectificar o luego reafirmar. Pero más allá de eso, hay veces, inclusive hay muchos que eran los que más le decían en una forma muy exaltada todas las bondades y luz y todo el maestro, y luego eran los que le daban la espalda. No voy a usar la palabra traicionar, pero voy a usar el concepto de darle la espalda e irme por otro lado. Muchas veces hasta el venerable Satarjat nos decía, ¿hay jerarquía o no hay jerarquía? Si no hay jerarquía, hagan lo que quieran. Y si hay jerarquía, hay que hacer lo que se debe hacer y yo se los voy a indicar. Entonces, hay muchas circunstancias en esa relación que es entre dos. No todo es romántico. Hay cosas que tenemos que tocar piso o redireccionar nuestra voluntad y nuestro ego, porque a veces se sobrepasa de tueste. Si vamos a nuestro ego, entonces ¿para qué maestro? Si ya tenemos al ego que nos va a decir lo que nos gusta escuchar o lo que nos conviene escuchar, que sí lo hace. Si uno no lo educa, al rato hace lo que le da la gana. Entonces, en la relación maestro-discípulo hay muchas circunstancias. Hay gente que no es conflictiva, pero hay gente que por temperamento es conflictiva y arrogante y hasta soberbia. Se cree más que el maestro. Y el maestro, pues normalmente, no siempre, pero normalmente calla y espera a ver si el discípulo reacciona. En fin, hay muchas cosas que, de casos particulares y desde la óptica que se vea, se puede aprender mucho. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro.
Y muchas veces no es que el discípulo haga algo malo, sino que simplemente no hace lo que le toca. Y como decía el sublime hermano mayor, y que le preguntó una vez el venerable Machelli, dijo, maestro, ¿y por qué a mí? Y entonces le contestó, porque usted está en el lugar donde está y le toca lo que le toca. ¿Tengo opción? Le preguntó. No. Y por eso aceptó ser gurú. Él no quería aparentemente ser gurú, aunque ya la gente lo seguía y le reconocía mucho. Era muy elegante y preciso y ordenado para compartir conceptos y actualizaba y daba perspectivas muy importantes. Pero él decía que él se conocía de su temperamento y que no era para ser gurú, porque el gurú tenía que dejar todo y él lo quería dejar todo. Pero el maestro le dijo, le toca lo que le toca porque está en el lugar que está. ¿Tengo opción? No. Si es discípulo, si quiere hacer lo que quiera, pues claro. Pero entonces pierde la calidad discipular. La calidad discipular no es un título que se cuelga en la pared, es un ejercicio de relación que se ejerce todos los días y en todos los planos, el discipulado. Muy bien, adelante Leticia Carmona. Buen día, maestro. Buenos días, queridos hermanos. Maestro, no tengo muy claro, o no lo recuerdo, ¿a qué se refiere el maestro Jesús cuando habla de agua viva? Gracias. Sí, yo les he explicado en otras ocasiones, pero con mucho gusto vuelvo a plantearlo. Es algo que yo he encontrado y que a mí me sirve para explicarme cosas, pero no le quiero imponer a nadie esto. Existen diferentes, y esto viene de los nazariatos, el agua salada, que es el agua llena de cristales. Pero recuerden que la sal fija, es fijadora y nos apega a ciertas cosas, conserva ciertas cosas, la sal, exalta sabores y otras cosas. Y nosotros como seres humanos tenemos el sudor, tenemos las lágrimas y el líquido amniótico como agua salada que necesitamos cuando estábamos en el vientre materno. De ahí venimos, del agua salada. Y nos costará con el sudor de nuestra frente y con las lágrimas, ¿no? De la ignorancia, porque si alguien ya comprende el plan de la vida, no tiene por qué llorar. Porque el llorar puede ser más bien como un sentido de abandono y no lo es. Entonces existe el agua salada que nos conserva y nos mete en lo que se llama el instinto de conservación, en la lucha por la sobrevivencia. El agua salada, sudor, lágrimas. Luego tenemos el agua dulce, que es el agua que los dulces viene por la fijación del hidrato de carbono en las frutas, en los frutos. Y entonces se vuelve agua dulce. Es el vino, pero es un azúcar no de sacarosa, sino de glucosa. Y entonces el agua azucarada representa la retención de la luz, el acaparamiento, la posesión, las grandes fortunas de cualquier tipo están representadas en el agua azucarada o dulce. Y existe el agua viva, a la que usted pregunta, que es el agua de luz, agua de presente. Es un cristal de hidrógeno y oxígeno que está fijo, H2O, mientras pues, asiste y se mezcla y sale. Entonces el agua viva representa el agua de presente, el agua
que me hace vivir, no acaparar, no retener, no como memoria, sino como percepción en presente. Y ese es el agua viva, la omnipresencia divina, pero sin apegos. Claro, el agua salada genera apegos, el agua azucarada genera apegos, pero el agua viva no. Es el agua que nos hace ya no tener sed, que hemos encontrado la eternidad, la luz eterna, la verdad eterna, que es una experiencia que no se equipara a ninguna experiencia humana. Es una identificación entre el Jivatma y Paramatma, entre el alma individual y el alma universal, en la unidad de todo, con todo, para todo. Y ese es a lo que el Jesús decía que le podía dar a la samaritana. Claro, como discípula, le podía enseñar el camino para realizar esa gran experiencia. ¿Algo más que alguien quisiera preguntar o comentar? Maestro, entonces, buen día a todos. Gracias. Entonces, podríamos decir que el agua salada y azucarada es la realidad y la verdad es el agua viva. ¿Sí? Nos hace, más que nos hace experimentar la realidad, el esfuerzo, el sudor, el sacar el exceso de calor, que para eso es el sudor. La saliva también es azúcar, es saladita. Mm. Aunque se dice que hay besos de azúcar, pero esa es otra cosa, es de posesión, es otra cosa. Mm. Pero sí hay referencias a las experiencias y los nazaritas lo hicieron con pocos símbolos, entre ellos el agua salada, las aguas sal, el agua de vino, el vino, transformar el agua en vino, el pan. Y con esos, y el agua viva, y con eso tenían el planteamiento de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Nada más y nada menos. Fueron muy inteligentes y muy sabios en reconocer estos símbolos básicos que hay en el ser humano y en la vida, cómo se pueden ir experimentando en diferentes niveles. Recuerden, la luz viene de lo más profundo y de lo más elevado de la vida. La luz no está arriba, abajo de nosotros. La luz debe ir siempre arriba. Sí, adelante, Enar, perdón, levantó usted la mano. No le escuchamos. Ahora sí, buenos días, maestro. Y buenos días a todo el grupo. Yo, retomando el no apego del que hablamos ayer, quería preguntarle, primero compartirle que en esta etapa de la vida yo como que siento necesidad de preparar ese no apego de las cosas materiales. Hago a veces limpieza soltando objetos de mi casa que a veces tienen un vínculo inclusive emocional, pero para no acumular, y aún así me cuesta conseguir tantos espacios vacíos. Y también relaciones y también inclusive fotografías. Cuando tropiezo con fotografías del pasado, de momentos, pienso que hay un gran apego, ¿no?, a esas experiencias y que a veces me llevan a la nostalgia, ¿no? Y eso puede ser un obstáculo, un lastre, ¿no?, o una tara para continuar. Y el otro día, limpiando el polvo en la casa, las fotos de personas que ya han fallecido, ahí, según el Feng Shui, se dice que no es una energía saludable el tener esas fotos ahí, que son como un campo energético entre dos planos. Y entonces quería preguntarle sobre esto, el mantener fotos de personas que ya han fallecido.
¿Depende del vínculo que se haya tenido y del sentimiento o conviene más bien limpiar los espacios de esos objetos y apegos? A ver, empecemos por lo más sencillo. El desapego es porque alguien estaba apegado y ahora se desapega. Y el no apego es estar atento al proceso de la inclinación natural al apego y no hacerlo. Como decir, ajustarse continuamente. Depende la fotografía y depende el significado. Si es porque caminamos juntos y pasamos por esto juntos, pues qué bueno. Pero no es una añoranza hacia el pasado, sino es un traer en presente ese recuerdo de la experiencia juntos. Si el diálogo interno es, ay, los tiempos pasados fueron mejores, entonces no es muy conveniente. Y eso de que el Feng Shui dice, no, hay tanta gente que dice que lo que el Feng Shui dice y más bien lo dicen ellos. ¿Sí? Depende el tipo de relación. Te necesito, mamá, y por eso te pongo ahí, entonces es un apego que, bueno, no va hacia algo positivo. Pero no porque el Feng Shui lo diga, sino porque uno mismo lo hace. Hay que tomar la responsabilidad. Pero si esos momentos fueron muy significativos en nuestro caminar y te lo agradezco y me agradezco que hayamos vivido esto, pues es como tener presente que es posible eso y más. Y en cambio en la parte negativa es eso y no hay más. Es muy diferente, ¿verdad? Eso y no hay más y eso y hay más. Es muy diferente. Y ahí está la clave del famoso desapego o del no apego. Hay que vivir cada experiencia, pero no apegarse a ella ni estarla recordando porque nos perdemos el presente. Y como decía el venerable Satar Macheli, una frase muy contundente, muy fuerte, muy intensa, pero muy clara, como él también era. Decía, si el presente es Dios, te pierdes el presente, te pierdes a Dios. Pero no porque el Feng Shui diga, sino hay que tomar la responsabilidad en la condición humana de saber qué hacer y qué no hacer, o no seguir insistiendo en algo que no tiene sentido. Deteriora la posibilidad de enriquecimiento o la aumenta. Bueno, más preguntas que respuestas. El que se pregunta encontrará tarde o temprano respuestas claras, pero el que ya tiene las contestaciones, pues no encuentra nada más. Entonces depende. En esta fotografía creíamos uno en el otro y sigo creyendo en el uno y en el otro. Pues está bien. Intentémoslo, actualicémoslo. Es positivo. Pero los tiempos pasados fueron mejores y esto es un desastre. Entonces ya se acabó. El potencial se inhibe y deja de haber enriquecimiento y solo hay vicios, ciclar lo mismo, ciclos dando y patinando en lo mismo. Es lo que yo puedo comentar. Claro que depende la actitud y depende la referencia para qué y por qué. Muchas gracias.
Bueno, hoy viajaremos a la ciudad de Oaxaca, estaremos haciendo trabajo misional allí, dando charlas y conviviendo con la hermandad. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y les agradezco sus muestras de cariño, de aprecio, pero demostremos que realmente nuestro vínculo tiene sentido en nuestra misión, lo que va a hacer elevar nuestra alma y darnos mejores oportunidades. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Paz. Gracias, maestro. Que tenga muy Buen buen viaje, viaje. maestro. Abrazos, Para hermano. Hasta mañana. Gracias. Buen viaje, maestro. Buen viaje, suerte. Gracias. Feliz